tengo escalando aproximadamente 12 años y equipando vías, pues yo creo que más o menos empecé a la par. Lógicamente que pues vas adquiriendo conocimiento y experiencia conforme vas avanzando en la escalada, ¿no? En los años, y vas aprendiendo tips, vas aprendiendo trucos de cómo equipar. Desde tener el equipo necesario. Para empezar, lo más importante es checar el permiso para poder equipar donde vas a equipar, ¿no? Si es una propiedad privada, si es un ejido, y de ahí parte la parte técnica, ¿no? Que pues es evaluar el tipo de roca, qué materiales vas a meter, qué es necesario meter, porque no se trata de nada más aprender a meter una plaqueta y un bolt y meterlo, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta otros aspectos para poder dejar una vía, porque una línea es mucha responsabilidad para todos aquellos que la van a subir, ¿no? O sea, tú no sabes si el día de mañana viene una persona de otro estado o de otro país a escalar tu línea y sucede un accidente, pues es responsabilidad del equipador siempre dejar un buen trabajo, ¿no? Algo seguro y algo bien hecho. Pues se tienen que considerar varias cosas, ¿no? A veces tienes la fortuna que tienes un acceso desde la parte de arriba, donde puedes montar anclajes naturales, que es lo más indicado antes de hacer perforaciones. Buscar un anclaje natural, si no hay, pues ya montas ahí unas plaquetas, una reunión para descolgarte, y ahora sí buscar el lugar adecuado para montar la reunión de la vía, y de ahí ya pues empiezas a... Lo más indicado a veces, o lo que hemos adoptado ahorita, es tratar de hacer un equipado en conjunto, ¿no? Porque yo como equipador tengo una visión de una línea, y otras personas pudieran tener pues otras opiniones, ¿no? Acerca de dónde colocar los seguros, o pues sí, aportar, ¿no? Entonces le damos unos yoyos, un top rope, para marcar más o menos dónde van las protecciones, y donde coincidimos varios, bueno, pues ahí las ponemos, ¿no? Esa es una manera. La otra manera, que fue como equipamos en la mañana una rutita acá que le pusimos la cigarra, que es un 510A. Esa la armamos de lead o punteando, eso es diferente, es llegar a la pared, ves la línea y se equipa desde abajo, vas escalando y vas metiendo las protecciones, vas escalando y vas metiendo las protecciones. O sea, ahí hay más riesgo de que te puedas caer y pues vuelas con taladro, placas, fierros, todo, ¿no? Entonces son las dos maneras de equipar, ¿no? En el estado son aproximadamente unas 56 vías, más o menos, a lo mejor se me pasa una o dos, y de las cuales yo creo que he participado en la mayoría, aproximadamente unas 45, 46 rutas, o he participado o las he equipado yo en solitario, ¿va? La primera, pues yo creo que fueron ahí en Chupaderos, y pues es una anécdota muy bonita, o fue una experiencia muy bonita, porque no teníamos taladros de pilas, no teníamos taladros inalámbricos, y traíamos una planta de luz, una extensión y un rotomartillo. Entonces Rolando Valdés, un amigo, y yo nos llevábamos cargando la planta, la extensión, el taladro, subiéndola ahí por el sendero, y para poder equipar, ¿no? Y así se equiparon las primeras rutas de ahí, de ese sector. De ahí de Chupaderos pues empezamos a equipar balcones, la presa Guadalupe Victoria, y pues ahorita que estamos aquí en Bayacora, ¿no? Que tiene un potencial increíble, ¿no? Aquí en Durango, pues hace poco que realmente está despegando este deporte aquí en el estado. Realmente éramos muy pocos los que empezamos aquí con este deporte. Realmente éramos 5 o 6 personas las que estábamos escalando, que estábamos buscando pues desarrollar, buscar zonas para escalar, que realmente pues aquí el estado pues está cuajadísimo, ¿no? Tenemos formaciones increíbles de roca, sectores increíbles de roca donde se puede desarrollar, ¿no? Y que se ha venido haciendo, y pues mi experiencia ha sido esa, ¿no? Que de no haber nada o haber muy poco, pues se ha ido desarrollando sectores, hay más rutas, hay más comunidad, y se está viendo el avance, ¿no? Y eso está muy chido. De hace 7 años ahorita se ha visto un desarrollo masivo por parte de personas como Isaac,
que pues han desarrollado las zonas donde nosotros vamos a escalar los fines de semana. Aparte de que pues prestan el equipo, ¿no? De que el arnesito, la cuerda. Y creo que esa actitud de incluir a la gente ha hecho que se desarrolle, porque en estos 7 años sí he visto como mucha gente ha empezado a escalar y están disfrutando de esto y están empezando a vivir también la experiencia de salir y hacer algo que les da miedo a lo mejor, o que sienten que va a ser muy difícil, y se motivan y pues crece su poder personal de una manera increíble. Y pues realmente es algo que hacemos para sentir esa satisfacción de hacer algo que creíamos que era muy difícil o que sentíamos que nunca lo íbamos a poder hacer, y te vas dando cuenta de que con un esfuerzo continuo te fortaleces y empiezas a hacer cosas que no te imaginabas que podrías hacer. Para mí es un gozo, ¿no? Es algo increíble plasmar algo que traes en mente, que se te ocurrió, que viste. Y pues lo importante, seguimos con el desarrollo, ¿no? Eso es lo más importante, que es para toda la gente que quiere escalar, pues aquí está, ¿no? Yo los invito, lo primero es que todas las actividades que se hagan en el aire libre o aquí en la naturaleza, pues lo primero que tenemos que cuidar es la naturaleza, ¿no? Siempre hay que respetar, no tirar basura, llevarse lo que traigan, si traen sus perros, pues controlarlos, ¿no? Tratar de impactar lo menos que se pueda, ¿no? El segundo, pues es que se unan a escalar. La gente que no conozca lo que es la escalada, pues que la prueben. Es un deporte integral, te ayuda mucho a trabajar tus miedos, tu fuerza, todo, ¿no? Es un deporte muy integral. Y que conozcan, que se acerquen con gente capacitada, eso es muy importante. No tampoco nada más se trata de comprarte tu arnés y tu cuerda y tus gatas y subirte a una montaña, ¿no? Hay que tener capacitación. Hay varios lugares, está Corazón de Piedra, está Vertimanía, hay muchos lugares, ¿no? Con un servidor también, si llegan a tener alguna duda, pregunta, pues ahí varias gente me conoce o saben dónde contactarme y con gusto, ¿no? Pero siempre pregunten y no se arriesguen, ¿no? Si no saben hacer algo, preguntar, capacitarse y luego ya hacerlo, ¿no? No mames, güey, estos agarres están De lujo, ¿verdad? Puta, güey. No mames. Qué bonita está, güey. Para mí, mi familia, mis hijos y la escalada es lo que conforman mi vida, ¿no? Entonces es algo muy bonito, es algo muy significativo porque pues a mí me llena mucho, ¿no? Al igual que equipar, escalar, es algo muy chingón, muy bonito.